Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a su programa Entre Líneas, que martes a martes siempre trata de traerles unos invitados especiales que nos hablen de salud, bienestar, de temas sociales, culturales. Pero antes de iniciar, de presentarles nuestra invitada, hoy quiero recordarles que la pandemia no ha terminado, que a pesar de todo este tema de los paros, los bloqueos y de toda la situación social que se presenta en la ciudad y pues en el país, pareciera que nos hubiéramos olvidado un poco de la pandemia. Entonces la recomendación es que se sigan cuidando, que sigan usando sus tapabocas, que se sigan lavando las manos, que sigan manteniendo los protocolos mínimos, porque por estos últimos días la cantidad de muertos se ha mantenido bastante alta y pues la cantidad de contagios, por supuesto, también. Entonces, en aras de cuidar nuestra salud, la de nuestros familiares, nuestros amigos, sigamos utilizando todos los protocolos que ya conocemos, que son muy sencillos, es básicamente estarse lavando las manos constantemente y usar el tapabocas, no estar en sitios cerrados con muchas personas, preferiblemente al aire libre, y pues de esta manera tratarnos de cuidar, disminuir toda esta situación de la pandemia, pero además tratando de pensar en nuestra economía, que con todo esto de los paros, y que son muy importantes, que han logrado muchas cosas a nivel del país, pero que de todas maneras hay que pensar en una economía que todos trabajamos y que todos tenemos que pensar en eso. Entonces, pues esta es la invitación, dándoles la bienvenida a todos y por supuesto, dándole la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Viviana Muriel, la doctora, a quien le doy la bienvenida. Viviana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Muchísimas gracias por tu invitación a este programa. Muy agradecida, muy contenta de estar el día de hoy con ustedes, aquí a regalarles un poquito de unos tips y de unas cositas que vamos a tener, que yo pienso que en este momento, como vienes hablando de pandemia, no solamente es la parte, pues, de la parte respiratoria, la parte del sistema inmunológico, sino que hemos notado también de que esto ha disparado mucho la parte de trastornos emocionales. Entonces, es algo que lo vemos en el diario, de que hay muchos que están sanos, se cuidan y todo, pero sin embargo su trastorno emocional es de pronto que no es de pronto lo que se mira como lo primario, pero ahí está y está también como en un pico. También hace su Bueno, pico igual que la pandemia. quiero que hablemos un poco de esto. ¿Cómo le ha ido usted con este tema de la pandemia? Obviamente desde lo personal y luego desde lo profesional. Pregunta, ¿ya estuvo contagiada o algún Bueno, tipo de... yo pienso que esto es un proceso para todos, como todo lo que vivimos en nuestra vida, todo es un proceso de aprendizaje y tanto en lo personal como en la parte profesional, pandemia nos ha enseñado a lo que tiene el valor de la vida, el valor del autocuidado, el valor de tan importante que es poder verte con un familiar, de poderlo abrazar, que eso yo pienso que emocionalmente a muchos nos ha impactado, de no poder ir a visitar con la misma frecuencia a la mamá, el papá, las personas que tienen sus abuelitos, y eso es un choque emocional. Y pues toda la vida, como te digo, está llena de procesos, sin embargo, el proceso de pandemia nos ha enseñado eso, a que aprendamos a valorar esos instantes. La vida es un momentico, son momentos nomás y hay que aprender a aprovecharlos al máximo. Y bueno, dentro de lo personal es eso, ¿no? Un proceso pues de aprendizaje bien complejo. Yo vivo con mi esposo y mi hija y pues bueno, es eso también el otro proceso también de los niños, todo el cambio tan grande que han tenido que sufrir, de que no podía salir antes a un parque, de algo como tan sencillo de que era ir un domingo a un parque, ya no se podía. Y ahora Sí. igual se puede, pero entonces ya sale uno como muy prevenido, con todas unas normas de bioseguridad, pues porque uno siempre tiene que tratar de hacer el autocuidado, porque el autocuidado en últimas es la primera opción que tenemos frente a esta pandemia, la primera herramienta que tenemos de todos y tenemos que hacer es ese nivel de conciencia. Como profesional, aprendiendo porque coronavirus, este virus vino a enseñarnos.
a desmontar de pronto muchas cosas que no se creían, que no se sabían. Aún estamos en el proceso de aprendizaje. Todos los médicos aprendemos todos los días salen cosas nuevas, hay variantes nuevas, que si tiene, que no tiene, qué síntomas se presentan. Todos los sistemas inmunológicos son diferentes, entonces en todos los pacientes no dan los mismos síntomas. Como he tenido pacientes que no les da absolutamente nada, simplemente se lo hacen porque perdieron el olfato, pero nunca hicieron otros síntomas, como hay pacientes que los hacen todos. Entonces, en la parte profesional ha sido de aprendizaje y seguir aprendiendo, porque no hay un, es esto y ya, no. Todos los días sale algo nuevo, todos los días tiene un comportamiento, cómo varía el genoma de este bicho, todo ese proceso lo estamos aprendiendo es aquí en el camino. Entonces, nos quedamos, Claro, como te digo, con lo primario, el autocuidado y esperar. claro que sí. Usted es médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Dentro de esta especialidad que usted ha tomado, ¿se ha encontrado, digamos, alguna manera de sobrellevar el contagio de una manera más suave? Porque obviamente detrás de todo este año que ya llevamos caminando sobre esta pandemia, pues mucha gente dice que la moringa es muy buena, que tome esto, que hágase la infusión en esta cuestión, que tome la ivermectina y que tome esto, y hay mucha gente que dice cuáles son los tratamientos perfectos, y uno a veces piensa, puede que haya personas que hayan tenido contagios muy suaves, afortunadamente hay otros que definitivamente han Mm, terminado en UCI y otros desafortunadamente pues okay. han fallecido, pero uno a veces piensa, ¿qué pasa si a una persona que de pronto no le dio tan duro, pareció que la moringa le funcionó, pero realmente la moringa no hizo nada, sino que realmente era un contagio suave? Son preguntas que a uno le surgen, pero dentro de su ejercicio profesional, pues supongo que usted ha tenido que acompañar pacientes que de pronto han tenido ese tipo de dudas. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Claro, mira, como te digo, ha sido un proceso básicamente de aprendizaje, porque antes de coronavirus, para coronavirus tipo 2 no había evidencia científica. Yo hago con medicina complementaria y farmacología vegetal, sin embargo, esto no es una pseudociencia. Yo soy especialista de la Universidad Juan N. Corpas en medicina alternativa, y cuando uno utiliza una planta es porque ha tenido muchos estudios, tantos iguales o más que el acetaminofén, que el ketorolaco, que un ibuprofeno, que son medicamentos que se utilizan para el manejo del dolor. Entonces, Y cuando yo bueno, acá utilizo una hay planta, toda una sabiduría ancestral que a uno antes le decía, si a usted le duele esto, tómese esto, si a usted le pasó esto, póngase esto ahí encima. Y esto siempre se ha sabido que detrás de toda la, digamos, la ciencia de los laboratorios, pues hay algo claro, natural. eso se llama, sí, sí, Jaime, eso se llama la etnobotánica. Ahí es donde arranca la farmacología vegetal. La etnobotánica se utiliza la ciencia de que utilizaban los ancestros, entonces ahí es donde inicia el estudio realmente de una planta. Una arranca con el estudio de etnobotánica. La etnobotánica es para qué lo utilizaba el ancestro, para qué se utilizaba en determinada comunidad tal planta, y de ahí arranca todo el estudio científico con esa planta. Por eso es muy bonito. Farmacología vegetal tiene mucho soporte bibliográfico, mucho soporte de evidencia científica comprobada de que no solamente es eso, a mí me sirvió, me parece que como que por ahí va la cosa, no, el soporte científico, como te digo, desafortunadamente por tiempo con coronavirus nos tocó con tipo 2 hacer con lo que se tenía. ¿Qué he visto? O sea, fundamental, y lo hablan todos los estudios científicos, la nutrición. Un paciente bien nutrido, y un paciente bien nutrido no es que coma cantidades, sino que tenga una nutrición sana, una nutrición saludable, que consuma frutas, que consuma verduras, que tenga una limitación muy baja en el consumo del azúcar, que consuma grasas buenas como el pescado, el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco. Entonces, un paciente con alimentaciones muy sanas, muy equilibradas, sí tienen una probabilidad más baja de hacer coronavirus, o de un coronavirus fuerte, no tanto que no se contagien, sino que no hagan una fase grave de que de pronto requieran un manejo en UCI, pero es porque tienen un sistema inmunológico competente, porque le está dando la herramienta. Una buena nutrición nos puede ayudar a fortalecer el sistema. Me gusta esto que usted está diciendo porque de alguna manera siempre pensamos en cómo reaccionar frente al contagio, pero no se nos habla mucho del tema de prevenir
o, digamos, coayudar a que el contagio no sea tan fuerte. O sea, aquí estamos hablando de prevención, de nutrirnos bien, de alimentarnos bien. En este sentido, ¿hay algo que ya de pronto se tenga idea que pueda ser benéfico para que no nos golpee tan duro? Porque, por ejemplo, a uno siempre le han dicho, no, pues consuma vitamina C para las gripitas. Entonces, que consuma naranja, que consuma guayaba y algunas otras Claro. frutas, o verduras. Hay una, creo que la habichuela, no recuerdo muy bien si es la habichuela la que tiene buena vitamina C. Pero entonces, ya se sabe de algunos vegetales o frutas que nos Claro que puedan sí. ayudar a tener un sistema inmunológico más fuerte. Claro que sí, Jaime. Mira que es más, hasta el Ministerio de Salud de Colombia, ellos en su página sacaron un comunicado muy bonito en junio del año pasado cuando estamos en plena pandemia y nos ayudaba, porque eso se hizo ligado a un estudio de Nueva York, y era que los polifenoles son unas sustancias que se encuentran en todas las frutas rojas. Son las frutas rojas, los frutos rojos, la fresa, la frambuesa, la cereza, la granada. Nosotros acá en el valle no tenemos granada propia, no, pero sí por lo que es la costa atlántica, ellos tienen una muy buena granada y llega algo acá no tan buena como esa, pero se consigue. Son frutos, todas Perdón, las frutas perdón. rojas, dime. Esa granada, ¿cómo es? Esa no la conozco así. Estaba pensando en la La granada granadilla, o la pero pome granada es una fruta no como una granadilla, o sea, por fuera sí tiene de pronto textura de granadilla, pero es roja y tú la abres y el fruto es rojito. ok. Se da en la costa. Esta, Nosotros esta, acá se esta la he consigue en visto el mucho Carulla o en el en Éxito. cócteles. En cócteles la he visto mucho, pero no conozco la fruta exactamente. Bueno, entonces estamos hablando de frutos rojos. ¿Cuáles más? Todos los frutos rojos son ricos en polifenoles y los polifenoles son los grupos de sustancias que haces que no te inflames por dentro. Aparte de eso, son ricos en resveratrol, son antioxidantes de primera línea. O sea, no solamente tienen la vitamina C, que también es un antioxidante, como tú lo decías, la naranja, la guayaba tiene más porcentaje de vitamina C que la misma naranja. La Porque es guayaba que es siempre, súper rica en vitamina C. pero porque es que siempre nos aconsejan la naranja y no la guayaba. Ahí sí me corchó, pero eso la ciencia, cuando uno mira los porcentajes de vitamina C, la guayaba tiene un porcentaje muy alto, mucho superior que la naranja. Yo me imagino es que Incluso la creo que hay una mayor, fruta, creo que hay una fruta muy parecida a la naranja, pero que solo se da por allá en el Amazonas, que tiene como 500 veces más vitamina C que una naranja, incluso. debe Lo que pasa ser es que no esa. recuerdo muy bien el nombre. Bueno, sí, lo que pasa es que el Amazonas tiene una flora muy rica, no solamente en frutas, sino en toda la parte vegetal. Desafortunadamente en Colombia no todas las plantas son estudiadas ni todas las frutas y nosotros tenemos frutas autóctonas como el borojó, el chontaduro, que son frutas que no tienen como todo el estudio como de pronto lo tiene la naranja, porque pues la naranja pues son frutos que se producen en otros países donde tienen la posibilidad de hacerle como todo el estudio completo. Entonces puede ser eso también muy ligado a por qué la gente aprueba, porque de cierta forma siempre todos los estudios hablan de que la vitamina C se encuentra en la naranja y no se habla de la guayaba porque en Europa es muy difícil pues conseguir una guayaba. Nosotros Ok, guayaba tenemos aquí, lulo se no va a encontrar, o sea, los estudios en un lulo son muy reducidos porque el lulo es de nuestra región, no se consigue ni en Panamá. Entonces, eso de cierta forma causa cierta limitación cuando uno habla de un estudio, de una planta o de una fruta, porque son frutas muy autóctonas y aquí pues desafortunadamente no hay el recurso para hacer todo el estudio de toda la fruta, toda la planta. ok, entonces hablamos de frutos rojos positivos, naranja, vitamina C, guayaba y este tipo de cosas. Algunos otros alimentos, de pronto vegetales o proteínas, que también colaboren para la inmunología. Claro que sí. O sea, lo que hablábamos de una alimentación saludable es que la mitad del plato debe ser verduras. Y lo ideal es que en lo posible sea fresco. Aquí la mitad del plato es Perdón, arroz. no me río, pero es que nosotros estamos en Colombia y en Colombia somos súper folclóricos. La mitad del plato es una sopa que tiene papa, plátano, yuca, y la otra mitad, porque no es la mitad, sino un plato de sopa lleno de carbohidratos y otro plato que
lo que menos usualmente echamos es de ensalada. Y La es gente por está eso pensando donde, que le den sus plátanos, su arroz, su buena proteína, y ahí sí piensan en el poquito de la ensalada, que usualmente si, a ver, si yo hago un cálculo hacia ojos cerrados, sería como un 15 a 20% del plato, a veces menos, a veces menos. sí. Pero lo ideal es que sea la mitad del plato de ensalada. Y con Ujú. eso le damos no solamente el aporte de pronto de nutrientes, pensando en polifenoles, en taninos, en muchas sustancias que se encuentran en las verduras, sino que las verduras hacen una fuente de prebiótico. Los prebióticos tienen mucha evidencia, sobre todo para fortalecer, que son los prebióticos con probióticos. Los probióticos son unos bichitos que tenemos en el intestino y hacen que tu sistema inmunológico funcione bien. El 80% del sistema inmunológico está en el intestino. Entonces, por eso es Ujú. tan importante la nutrición. Voy a interrumpirla ahí porque se me viene una pregunta que yo no sé si nos va a dar el tiempo de esta entrevista, definitivamente, porque está muy buena. Eh, Hay un lío con el tema de las verduras y bueno, y algunas frutas, y es todo lo que les echan para que la fruta pues llegue sana o la verdura llegue sana. Entonces le echan mucho químico. Hoy recomiendan, por ejemplo, que al tomate se pele porque el tomate es uno de los que más se le echa este tipo de químicos para protegerlo y permitirle que crezca. Eh, y que uno tiene que lavar mucho las verduras antes de preparar la ensalada y todo eso. ¿Cuáles son unas pequeñas recomendaciones para que la gente se alimente bien y coma un poco más verdura, pero que la coma bien? Porque, por ejemplo, a veces uno en las lechugas encuentra bichitos, ese tipo de cosas. Claro, sí, o sea, la parte de la limpieza es indispensable. Igual, o sea, no es un tema corto, como tú me dices, la pregunta que me ibas a hacer de pronto se puede llevar más tiempo porque en Colombia, y no solamente en Colombia, sino tanto en Estados Unidos, Norteamérica, como todo Sudamérica, tenemos la industrialización de la agronomía. Cuando se vino la industrialización de la agronomía, utilizan pesticidas, fertilizantes y muchas cosas para que esos cultivos dieran más de lo que normalmente dan. Eso le genera una déficit de nutrientes a nuestros vegetales. Entonces ese es el otro punto. Usted puede comer muy sano, pero resulta que la lechuga ya no tiene la misma cantidad de magnesio que tenía antes, porque debido a todo ese proceso de fertilizantes y de plaguicidas que utilizan, nuestras verduras ya no tienen el magnesio. Eso está corroborado científicamente. Entonces, hay cosas que definitivamente toca suplementar. Entonces, el magnesio es una de las cosas que se suplementa cuando tiene un paciente un trastorno inmunológico o si quieres mantener tu inmunidad buena, toca buscar la suplementación de un mineral y sobre todo de magnesio, pero es por eso, porque así te comas la mitad de plato en verduras, ya no tiene todos los nutrientes que normalmente lo tiene. Y si comes más poquito, pues peor. O sea Peor. que sí o sí la mitad del plato debe ser verduras, para medio suplir lo que no hay. Por ejemplo, el magnesio, ¿en qué otro verdura, fruta, alimento se puede conseguir? Normalmente están en los vegetales verdes, normalmente estaban en las lechugas, en la espinaca, en la habichuela, pero por todo este proceso de agroindustrialización se encuentra muy poca cantidad. El otro fuente importante de magnesio son las nueces del Brasil, son ricas en magnesio, también el cacao es rico en Ah, magnesio. la nuez del Brasil es El muy cacao, pero no costosa. como chocolate, sutanito de tal, no, porque ese es un producto muy industrializado, que eso es como otro tema, pero cuando son productos muy procesados químicamente también nos pueden enfermar. Entonces el cacao orgánico sería lo ideal. Lo ideal Pero fuera ahora que buscáramos un mercado orgánico. le pregunto, ahora están muy de moda unos chocolates que dicen cacao al 75%, al Ujú, 60%, al 80%. ¿Qué ujú. tal son estos cacaos? Porque pues afortunadamente no traen azúcar, algunos, no todos. Otros los están endulzando con stevia. Pero estos que no traen azúcar, pero que son ya como, digamos, una chocolatina, Ujú. ¿son buenos en ese sentido? Bueno, esas suplementaciones de cacao generalmente son cacaos orgánicos, cuando son de una buena marca y cuando tú lees bien como las especificaciones de que sea un cacao orgánico, es una muy buena opción, porque es un cacao que no es ultraprocesado, sino que tiene un proceso muy mínimo y si es endulzado con stevia, mejor. Yo normalmente en cualquier consulta de cualquier tipo que haga, yo siempre le digo al paciente, la mamá de todos los males no es la pereza, la mamá de todos los males se llama el azúcar.
porque del azúcar se desprende una serie de cosas. Así usted no sea enfermo del azúcar, todo el azúcar que tú echas de más es de más, porque todo trae azúcar. Entonces una fruta ya trae su azúcar, hasta el mismo limón ya trae su propio azúcar. Entonces es lo que yo siempre le insisto a los pacientes, todo lo que se consuman en ese tipo, por lo menos de como de barritas, si es de cacao orgánico y si no tiene azúcar es una muy buena opción. Y Es tiene una una muy muy buena buena opción. aporte de magnesio. No, y finalmente lo que logra, creo que logra un objetivo muy sano y es que uno no vaya a buscar la chocolatina que sí es ultra procesada, que tiene azúcar y todo eso. Yo particularmente la estoy consumiendo porque alguien nos la recomendó y me ha ido muy bien porque uno, a pesar de que no tienen azúcar, uno calma esa ansiedad de pronto después del almuerzo, de alguna comida, de consumir algún tipo de dulce, porque también particularmente hemos dejado de consumir muchos jugos para no tener que echarles azúcar y ese tipo de cosas. Entonces, como tomamos agua, pues una pastillita de esas de cacao al 70, Espectacular. 75% sin azúcar, lo sabe muy bien, ya hay recomendación personal. Pero bueno, entonces ahí ya tenemos, digamos, la previa de cómo alimentarnos relativamente bien en Colombia, donde usualmente creo yo que nos alimentamos mal. Y ahora viene otra parte de la que sí quiero que hablemos, que tiene que ver mucho con su práctica como médico y con todo esto de la farmacología vegetal. Y es esta pandemia definitivamente, y ahora con los paros, creo que mucho más, nos ha afectado mucho emocionalmente. Y usted, ahorita voy a compartir unas imágenes de unos productos que tienen, digamos, unos usos muy específicos, pero quiero que me hable un poco de ese tema de cómo equilibrar estas emociones de no veo a mi mamá hace 6 meses por seguridad, llevo mucho tiempo encerrado trabajando frente a un computador, estoy agotado de ver a mi esposa y a mis hijos porque hacen bulla todo el tiempo cuando yo necesito concentrarme en mi trabajo. O sea, antes estábamos en el trabajo soñando que estar en la casa y ahora que estamos en la casa ya no nos soportamos ninguno con los otros y todo esto. Eh, ¿Qué hay para acompañar toda esta situación emocional que ha generado, además de la pandemia, ahora el paro? Claro que sí. Mira, realmente toda la parte de la emocionalidad y que se exacerbó en estos momentos, porque es que el ser humano no está hecho para vivir encerrado. Y más como lo dices tú, o sea, hacer todo, el trabajo, todo, o sea, de pronto bajo otras circunstancias puede ser más tolerante, pero cuando estás bajo el estrés del trabajo, bajo el estrés de que fue una época muy difícil porque estábamos muy saturados de mucha información y la información no era buena, sino que generaba más estrés, más ansiedad, más angustia. De cierta forma todo eso fue desprendiendo mucha sintomatología en el paciente y no solamente la parte de sus síntomas, ya sean ansiedad, depresión, miedo, porque son sentimientos que nos acompañan como en todos los momentos de nuestra vida, en todo el proceso de nuestro vivir, esos son sentimientos que nos vienen acompañando, pero cuando se vino todos estos procesos de estos cambios tan grandes y que los vivimos todos, porque a todos yo pienso que nos afectó de una u otra forma. Dentro de las cosas que yo pienso que más se le alteró a las personas fue el sueño, y muchos pacientes con trastornos del sueño, pero es por la misma ansiedad que sentían en todo el día y terminaban haciendo al último un trastorno del sueño. Eh, Hay muchas herramientas desde la farmacología vegetal y desde la parte homeopática, que son las esencias florales, aparte de hacer Ayúdame a todo pues, comenzar el a compartir proceso. Listo. un poco las imágenes. Ok, gracias. Aparte de hacer todo el proceso, pues de que uno tiene que comer bien, porque para manejar los síntomas emocionales hay que comer bien, porque necesitamos nutrientes para que nuestro sistema nervioso funcione bien. Cuando usted entra en ansiedad, en depresión, en temor, en insomnio, hace una cosa que se llama neuroinflamación. Y es eso que su sistema nervioso no funciona bien.
y a largo tiempo te puede llevar a una enfermedad neurodegenerativa como un Parkinson o un Alzheimer. Por eso estos síntomas toca cogerlos a tiempo y ayudarle al paciente desde toda su integralidad. Entonces no es solamente la esencia floral, sino de que haga su proceso de buena alimentación para tener unos polifenoles y que no se le inflame, no haga la neuroinflamación, que coma unas grasas saludables para que el cerebro se nutra. Y entonces hacemos la ayuda sintomática, que sería una esencia floral, que es de la forma más natural. Las esencias florales siempre se han utilizado para los trastornos emocionales y son a base de todas las flores de muchas plantas que hemos venido utilizando siempre, como manzanilla, valeriana, ignatia, que son plantas que son muy exclusivas para el sistema nervioso y para ayudar a manejar toda esta parte de emocionalidad. Entonces, en pacientes muy ansiosos se les trastorna el sueño. Entonces uno utiliza una esencia floral para manejarle toda su parte de ansiedad en la mañana, por la tarde por unos picos hormonales, porque esto no es solamente la esencia para la ansiedad y se tómesele ya, sino que tiene unos determinados horarios porque funciona de acuerdo a las hormonas. Nuestras hormonas son en últimas las que terminan modulando nuestras emociones. Cuando tú te levantas muy ansioso es porque tienes mucho cortisol y el cortisol se barre cuando tú duermes bien y el cortisol es la misma hormona del estrés. Entonces, si tú no duermes bien, no limpias el cortisol y al otro día amaneces con el cortisol del día anterior, entonces amaneces estresado, de mal genio y además ansioso. Entonces, la esencia de ansiedad nos va a ayudar a modular todas esas emociones para que estés más tranquilo y cuando llegue la noche con una esencia de insomnio, vamos a ayudar a que el paciente duerma mejor. Ok, Hay aquí otros. estamos viendo que hay una cantidad bastante amplia de, digamos, de esencias florales para miedos, ansiedad, insomnio, bueno, hay para todo, para estrés. Para el estrés, eh, para la depresión, porque todos han manifestado estos trastornos emocionales de diferentes formas. Entonces hay pacientes que lo hacen más bajo por estrés laboral. Últimamente se ha visto mucho porque como debido al mismo encierro se les ha aumentado sus horas de trabajo en casa. Trabajan desde casa, pero trabajan más. Entonces el trabajar más aumenta los niveles de estrés laboral. Entonces son pacientes que están ansiosos en la mañana, porque ya se levantan con la ansiedad más el estrés laboral, entonces se le acompaña con la esencia floral de estrés y la de insomnio para que puedan regular el sueño, porque generalmente el paciente que está ansioso con mucho estrés tiene un trastorno del sueño. Entonces, generalmente se utilizan así como se organizan como paqueticos de acuerdo a la necesidad del paciente. O hay pacientes que dicen, no, simplemente es que tengo mucho estrés y eso es solamente mientras estoy en el trabajo. Entonces, para ayudarle a manejar todo ese proceso, se utiliza la esencia floral de estrés. ¿Este tipo de esencias pueden generar algún tipo de dependencia? No, no, no. Al ser esencias totalmente naturales, adicional, las esencias florales trabajan en una etapa vibracional. Entonces, en un nivel vibracional, porque son como unos derivados homeopáticos. Entonces, no tiene dependencia, no tiene contraindicaciones ni en el paciente adulto mayor, ni en el hipertenso, ni en el diabético, ni siquiera en la mujer que está pues en una etapa de lactancia. En embarazo, por precaución, uno siempre no trata de no utilizar nada, solamente homeopatía en casos muy específicos o de pronto acupuntura. De resto, todos los demás pacientes no tienen ningún tipo de contraindicación. El paciente adulto mayor que tenga algún problema coronario o que tenga diabetes, hipertensión, no tiene ningún problema, porque son de la parte vibracional que trabaja a nivel emocional, no trabaja, no es como un componente químico que usted se lo va a tomar y va a caer dormido hasta el otro día, no, es lo que trabaja es en su emocionalidad para manejar el nivel de estrés, bajar los niveles de ansiedad y allí usted pueda conciliar su sueño con sus mismos nutrientes, con sus mismas hormonas. No es generarle como lo hace el medicamento químico, que uno le da un químico y usted se lo toma y listo, durmió, pero eso causa dependencia. Estos no. Y ahí están, bueno, aquí creo que faltaría solo el del insomnio, pero Sí, sí, creo sí, que ahí están falta los la del insomnio. 4 síntomas que se han sentido este último año, que es depresión, estrés, ansiedad y miedo. Sí, esos creo que son los síntomas más fuertes que durante el último año se han sentido, ya sea por encierro, por exceso de trabajo o por el miedo del contagio, de cómo nos va a golpear.
si nos va a matar esto, o si va a matar a algún familiar, esta enfermedad, y por supuesto todo está la ansiedad. Doctora, ¿dónde la pueden encontrar a usted? Claro que sí. Estamos ubicados en el barrio de Champañá. Les dejamos el contacto. Yo creo que en una de las diapositivas estaba el contacto con la dirección. Yo voy a compartir también sus redes sociales. Por aquí está Sí, doctora señor, Viviana también. Muriel. Aquí está el número Estamos en las redes telefónico. sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y hay canal de YouTube. En el canal de Hay un YouTube canal de YouTube. Aquí está. hay múltiples tips diarios sobre la neuroinflamación, sobre la oxidación, que de pronto acá pues por el tema de tiempo no tenemos todo para poder hablar como tan desgranadamente, y hacemos temas específicos como el insomnio, estrés, hablamos de la hipertrigliceridemia y se dan ciertas recomendaciones, se habla de por qué, se habla de depresión, de por qué se debe suplementar las vitaminas B dentro de nuestra dieta. Hay también hay una historia muy bonita allí en el YouTube sobre el magnesio y todas las aplicaciones que tiene no solamente en el sistema inmunológico, sino en la regulación de las neuronas, en la parte de la respiración, en la parte energética. Entonces, ahí hay mucho contenido que le puede servir a cualquiera de los pacientes que esté interesado. De igual forma, son tips para que puedan meter en sus hábitos diarios, cuánto tiempo hay que dormir, qué deben hacer para manejar el insomnio, porque no solamente la gótica, sino que deben hacer otras ciertas pautas. Todo eso lo encontramos ahí en nuestro canal de YouTube. Aquí lo pueden encontrar como doctora Viviana Muriel y el Instagram lo pueden encontrar como también doctora.vivianamuriel. Aquí está el teléfono 315-311-8220, 8220, sí 315-311-8220, señor. y pues de esta manera pueden encontrarla por si están sufriendo de insomnio, de ansiedad, miedo o alguna otra, digamos, otros síntomas ya físicos donde pues ustedes pueden encontrar todo lo que la doctora les puede ofrecer como médico para solucionar todos estos síntomas que se vienen presentando. Entonces, pues queríamos hablar con la doctora Viviana porque pues con todo este tema de la pandemia y toda esta ansiedad, depresión, insomnio que ha venido sufriendo la gente, pues queríamos conversar con una doctora en este tema de lo que se llama hoy alternativo para tener una vida más saludable, más tranquila y pues lo que llaman tener mejor calidad de vida. Entonces, pues de esta manera, doctora Viviana Muriel, queremos aprovechar para agradecerle por la compañía y toda esta información que ha compartido con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a ti, Jaime, por dejarme participar en tu programa tan completo, tan bonito. Muchísimas gracias, espero que la información de hoy pueda ayudar un poquito a hacernos un poco de conciencia, eso, al autocuidado, a cuidarnos en nuestra alimentación, en cosas que podemos hacer en la casa. ¿Qué es eso? Llevar una buena alimentación, asolearse, súper importante, y hacer ejercicio. Sí, hay muchas personas que no salen de la casa ni siquiera al parque. Y hay que decirles Terrible. que es mejor que lo hagan y aprovechen o se asomen a la ventana y reciban un poco de sol, porque todo es necesario. Y también Todo, socializar con la gente y todo esto también ayuda claro. mucho a que el sistema inmune se recupere. Total, total. En una próxima invitación podemos hablar todo lo de vitamina D, que eso súper, tiene todas las investigaciones para sistema inmunológico, para evitar osteoporosis. Necesitamos del sol, como los bebés. Le digo yo a los pacientes, salga de asolece 15 minuticos por la mañana y 15 minuticos por la tarde. Yo no lo necesito como un bistec asado todo el día, no, con 15 minuticos por la mañana y 15 minutos por la tarde podemos tener los niveles de vitamina D necesarias para que nuestro cuerpo trabaje. Eso va a ser para una próxima invitación. Bueno, Claro pues que sí. doctora Viviana Muriel, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y a todos ustedes pues les deseamos una feliz noche, que se queden por favor con toda la programación del canal Univalle TV y los esperamos el próximo martes 6:30 de la tarde aquí en el canal Univalle TV con más Entre Líneas. Que tengan una feliz noche. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.